Se fue el Indio, sin lugar a dudas, uno de los más grandes músicos que ha dado este país en los últimos tiempos, con letras que todos conocemos, no importa de qué generación seamos. Que todos en algún momento de la adolescencia nos enamoramos de su música, incluso aquellos que no les gustaba el rock. Canciones con muchísimo contenido, con una mirada social profunda y claramente enemigo de los poderosos, enemigo del establishment y en las antípodas de este gobierno, lo cual seguramente nos va a privar de velarlo en la Plaza de Mayo. Pero bueno, la familia confirmó que el velatorio se va a hacer mañana, ¿sí? El domingo. Todavía, hasta que empezó este programa, sigue sin confirmarse el lugar. Pero bueno, domingo 7, todos los que quieran despedir al Indio, va a ser en Buenos Aires, eso seguro. Pero todavía no conocemos el lugar donde se va a realizar. Si llega a suceder en el transcurso del programa, seguramente lo vamos a estar informando. Ahora vamos a meternos en los temas del programa de hoy. Vamos a seguir hablando del femicidio de Agostina Vega, pero vamos a hacerlo con un enfoque que es el que tratamos siempre de hacer cuando hablamos de delitos en este programa, que es pensar de qué manera podemos informarte, qué te podemos decir para que puedas evitar que ser vos una víctima, poder evitar que alguno de los tuyos sea víctima. Por eso vamos a hablar desde el perfil criminológico de Barrelier para entender cómo funciona, ¿sí? Cómo son los mecanismos de captación de las víctimas de violencia de género, cómo se produce el aislamiento respecto de todos sus familiares y amigos y cómo van generando esa dependencia emocional y uno va entrando solito al matadero, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de analizar y de explicar todos estos mecanismos para que uno pueda reconocerlo, como se dice ahora, para reconocer las red flags antes de que sea tarde, antes que tengamos que pensar, bueno, qué hay que hacer en un proceso penal. ¿Sí? Y hablando del proceso penal, vamos a estar hablando también de la ley de víctimas, porque hasta el 2017, que es el año en que se sancionó, el proceso penal estaba enfocado principalmente en el imputado, ¿sí? Y la víctima o sus familiares tenían un papel secundario. El rol del querellante era muy limitado y a partir de la ley de víctimas se le otorgan derechos concretos a ser informado, a ser escuchado, sobre todo a la hora de tomar determinadas decisiones, a tener asistencia, a tener protección. Vamos a estar hablando justamente de todos los derechos de las víctimas y ya se cumplen 9 años de que se sancionó la ley.
bueno, ¿cuál es el grado real de cumplimiento que hay en los juzgados de esta ley de víctimas? Vamos a hablar de la reglamentación del FAL. Un gobierno que odia a los trabajadores, como no podía ser de otra manera. Van a aprovechar, ahora que se viene el Mundial, van a aprovechar, va a presentar a Dorni su declaración jurada para que nadie se entere lo que dice, y también van a seguir avanzando con la reglamentación del FAL. Los defensores del nuevo sistema dicen, bueno, ahora tu recibo de sueldo va a ser más transparente, vas a saber cuánto gasta tu empleador en vos. Buenísimo, gracias. Y vamos a hablar también del gemelo digital social, algo que anunció el gobierno sin dar demasiados detalles de cómo es que van a utilizar la inteligencia artificial para procesar todos nuestros datos personales, lo cual generó muchísimas dudas. Ha generado varios pedidos de información y de explicaciones en el Congreso Nacional, y finalmente el diputado Agustín Rossi presentó un amparo colectivo y vamos a estar en comunicación con él al final del programa para que nos explique un poquito más este tema, porque el gran hermano de George Orwell en 1984 ya está acá con nosotros. Todavía no nos dice qué hacer, pero ya nos escucha todo el tiempo. Bienvenidos a La Letra Chica. La aparición de Agostina Vega en un femicidio. Ahí, donde está precintado, encontramos el cuerpo. Y yo personalmente se lo fui a decir al padre. Lo abracé y le dije, encontramos a tu hija, encontramos a Agostina. Esa acta de necropsia no dice absolutamente nada. Yo a Agostina la busqué vaca, lagarto, como si fuera mi propia hija. El informe habla de la data de la muerte, que la ubica entre las 2 y las 5 de la mañana del día domingo. La verdad, si eso es cierto, solamente constituye un acto de corporativismo con el fiscal, porque si la chica desapareció a las 11 de la noche y fue descartada el día lunes a la mañana, ¿qué pasó en esas 36 horas? Estamos ahora con Rubén Martín, perito criminalista. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. Contame un poco, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es un depredador relacional de proximidad? Este caso en particular no encuadraría técnicamente en un depredador sexual de proximidad, esencialmente porque el depredador sexual de proximidad es aquel que elige la víctima al azar, acomete el hecho, provoca el homicidio, descarta el cuerpo. Sin mediar mayor trámite. No hay un proceso técnicamente lo que en el ambiente criminal se denomina enfriamiento. No hay un proceso en el análisis de qué se va a hacer con el cuerpo. Tenés en la historia ya solamente de la capital federal, en Madres del Dolor, hay varios casos de chicas que fueron violadas, por ejemplo, y descartadas directamente en el lugar del hecho a las orillas de una vía ferroviaria, por ejemplo, por dar uno de los casos de los que yo me acuerde. Esto es otro tema, como estábamos charlando previo al programa. Esto encuadra más un vínculo previo existente. Sí, claramente. Uno va a decir, no, pero es una chica de 14 años, la diferencia, vuelvo a hacer hincapié, la criminalidad de un sujeto es una variable dependiente del estrato sociocultural al que pertenece. No es lo mismo un perpetrador de un hecho de clase baja, de clase media o de clase alta. Sí. Si bien el resultado muerte es la consecuencia del acto criminal, a la postre, la mecánica por la cual, en la que se basa para instrumentar y llevar a cabo el hecho delictivo son esencialmente distintas. Por ejemplo, en el caso en particular... A ver, ¿cómo Barreliero, cómo este tipo de depredadores van captando a la víctima? La captación surgió de forma natural, ya que tenía un vínculo previo con la madre. Esto,
porque no es una cuestión esencial de la clase socioeconómicamente hablando, clase pobre o clase media baja, por darle un encuadramiento. Lo tenés también muchas veces en clase media alta y en clase alta. Sí, porque lo que se da es el fenómeno de la proximidad esencialmente porque estás provocando una vinculación de dos familias que son distintas. Uno viene con sus hijos, el otro viene con los suyos, y se puede dar, en la clase baja se da muchas veces que se terminan formando parejas entrecruzadas, es decir, la madre era la que tenía la relación, la madre sale de la relación, pero para todo esto ya se generó un vínculo, al no haber un vínculo sanguíneo existente con el depredador sexual, tiene la conexión necesaria y suficiente para instrumentar el andamiaje de situaciones que le permita atraer a su víctima. Recordemos que sigue siendo una menor. Sí. ¿Entendés? Jorge, ¿vos coincidís? En parte. Yo creo que acá, como en muchos casos, falló las instituciones. La primera, la institución familia. Cuando los padres nos hicimos amigos de los hijos, los dejamos huérfanos. Agostina estaba mejor con el padre, qué duda había. Es cierto, ponía parámetros, ponía cosas que a los chicos de 13, 14 años, hoy 15, 16, es muy difícil. Todos los padres lo sabemos, es muy difícil de contener. Falló la institución familia, por lo que decía justamente, una relación con una pareja complicada, barra brava, etc. Falló la institución justicia, que se la saca al padre y se la da a la madre sin controlar. Falló también la institución política, que le da trabajo a una lacra como Barrelier, que tenía un antecedente feroz, horrible. Y falla la institución educativa, porque el colegio tiene que prever de estas cosas y no lo está haciendo. Antes vos te portabas mal, llamaban a tu papá, a tu mamá y le decían, mire, tiene estos desvíos, tiene estas cositas. Todas las amigas, y sé que me van a matar por lo que te dicen, todas las amigas hablaron de esta situación. Todos miraron para otro lado. Y falló la institución nuevamente de la seguridad, de la policía, que tenían en una casa un centro de drogadicción. ¿Para qué decir la verdad? Vas a ver que se va a descubrir acá había droga, prostitución. Había de todo. Y me quieren hacer creer que Barrelier es el único autor de este hecho. No. Barrelier seguramente está pensando, si dice la verdad, porque si sale afuera le va a pasar peor. Y quien descubrió el caso y quien descubrió a Barrelier y que la policía se giró su investigación fue el papá de Agostina. Es policía. Se plantó frente a la casa de Barrelier porque conocía la conducta de la madre con Barrelier. Y le dijo, no, no es ese tal Franco que ustedes están siguiendo, porque ese estuvo preso ese día. Y o si no, fíjese, y con esto le digo todas, señor, 36 horas Agostina en esa casa. Por favor. Sí, quizás ya muerta, pero 36 horas. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el famoso fiscal que nos quiere dar cátedra de lo que hay que hacer? Vergonzoso, vergonzoso. Te digo, a este caso lo descubrió el padre de Agostina porque investigó más que la justicia misma, que quizá la justicia no quería encontrar a Barrelier. ¿Por qué? Porque se van a descubrir un montón de cosas. Rubén, vos coincidís. Parcialmente, ¿no? O sea, parcialmente. Si tenemos un Estado nacional que desfinancia el Estado provincial, que a su vez, que por efecto dominó, termina desfinanciando salud, educación y justicia, es imposible pretender que con los recursos con los que se tiene y conociendo el estado de convivencia de fuerzas policiales, de fuerzas judiciales. Entiendo eso, pero vos pensás que necesita financiar para encontrar a un Barrelier que dicen que durante años llevaba chicas y chicos, que tenía una... Son parte todo del mismo negocio. Damas y caballeros, uno no puede subirse a una motocicleta, encarar una ruta, encarar Panamericana. Señores, se te cruzan gente armada hasta los dientes. Pero te vuelvo a decir, este hombre, no lo salió una chica desnuda, con las manos atadas, lo detuvieron y un fiscal aceptó una fianza. ¿De qué me estás hablando? No se necesita una gran explicación. Están mezclando los casos. Sí. No, porque es lo mismo, porque este tipo siguió y siguió. No, bueno. A ver, está claro que Barrelier no tenía que estar en la calle, tendría que haber estado detenido por el caso anterior. Eso no cabe. Pero eso habla de una convivencia político, jurídica, policial, que existe no solamente a nivel homicidio
homicidios, como es este caso de esta víctima, de un femicidio, sino que lo tenés en narcotráfico, tenés en asaltos a mano armada a plena ruta, como puede ser la Richeri, damas y caballeros. O sea, si ustedes, el estado de convivencia que tienen que tener para no neutralizar semejantes ataques, piensen que en un robo de una BMW pierde la vida uno de los herederos del Imperio Ledesma. Sí. El apellido no me sale ahora. Pero Rubén, vuelvo a decir, no te vayas tan a lo macro. para que algo funcione La madre de le esta dejó ir forma, con este hombre a las 10 de la noche. y en realidad diciendo una cosa, doctor, que en realidad no es que lo resuelve el padre. El asesino en este caso particular es un asesino de tipo desorganizado. Es decir, obró por impulso y no con premeditación y alevosía. Sí. Alevosía sí por la indefensión de la víctima, pero no existe la preinstrumentación de la escena del crimen. Yo creo que obró por emoción violenta, al enterarse de alguna noticia que no querían enterarse. Hay datos técnicos que por una cuestión de buen gusto no vamos a especificar, pero en el caso en particular, un asesino desorganizado no entra en un proceso, si bien de desmembramiento puede hacerlo, la evisceración se ve innecesaria. Entonces hay pasos que hay dentro del acto femicida de este criminal que inducen a pensar de que quiso borrar algún tipo de huella preexistente en la víctima. Lo que sí pienso, y en eso sí estoy de acuerdo con Alarcón, es que es evidente que se enmascara de disfuncionalidad o de falta de capacidad operativa o de falta de recursos. La convivencia es un verdadero problema hoy por hoy, porque es imposible de que existe, escúcheme. A ver, hay algo que es cierto, es muy raro que ya les estaban diciendo que estaba ahí y demoraban 36 horas. Pero inmediatamente vas con canes. Mirá, a ver, técnicamente esto es se resolvía en menos de 24 horas. Yo no tengo ibas con la división canes. Bueno, y ya inmediatamente ibas con una prenda de la chica desaparecida, la nena desaparecida. Y por lo menos la encontraba. Pero la encontrabas al toque porque estaba dentro del predio. Sí, Jorge. No, yo no tengo el conocimiento de Rubén. Pero ¿de qué tecnicismo hablamos? La madre se comunica con él al poco tiempo. Sí, le dice devuélvemela, sabía que la tenía. A él lo lleva un remis. Hay algo peor, perdón, Alarcón, esto lo quiero... No, pero ya te dejo, Alarcón. Pero Rubén, te aclaró todo, Rubén. No, porque si no después se pierde. Vos hiciste mención de que la madre dijo, devolvémela. Si hacen mención, que me la devuelvan, habla en plural. Lo que acá estamos frente a una situación de, me atrevería a decir, de una prostitución o ejercicio de la prostitución por parte del núcleo. Y vos decís que la madre sabía. El lugar, la madre estaba al tanto, la madre está, hasta donde sé yo, con severos problemas de adicción, está internada como consecuencia de un fenómeno, de un proceso de abstinencia. Entonces, digamos que, ¿qué significa adicto? Adicto significa esclavo. No obra por voluntad y con un manejo del libre albedrío que podría tener una madre convencional, por así decirlo. Sí. Y al hablar en plural te está diciendo que ella tiene conocimiento de que probablemente haya estado en una orgía o algo por el estilo, devuélvamela, no le hagan daño, es innecesario. ¿De qué tecnicismo? Vuelvo a decir, estamos hablando. La madre sabía que estaba con él. El remisero que lo llevó sabía Barriler que lo iba a reconocer, porque Barriler no es un nenito de pecho que salió a robar un paquete de galletitas. Ya tenía antecedentes, o sea, sabe más que un abogado de la justicia. Pagaron fianza para liberarlo, era de la Barra Brava, trabajaba en la municipalidad, tenía gran conocimiento. Él sabía que había cámaras, él sabía que todas esas manchas de prueba que fue dejando lo llevaban a él. Acá hay que decir la verdad, pasó algo grave. ¿Y por qué le dieron tanto tiempo? Y yo lo voy a decir con toda la letra, le dieron tanto tiempo a Barriler para que los que estaban con él saquen todas las pruebas que había ahí. Que no es solamente este tema de Agustina. Digamos la verdad, prostitución, droga, había de todo ahí. ¿Y la novia de Barriler? Ah, no, yo no sabía, le presté el coche, pero no sabía, me decía que... Pero por favor,
van a caer presos muchos si la justicia quiere. Si la justicia quiere, porque el tiempo que pasa prueba que se diluye en el derecho penal. Si la justicia quiere, van a caer muchos presos. Y repito, fallaron todas las instituciones nuevamente en este caso. Sí, quiero enfocarme en algo, Rubén, que es lo que prometí en el principio del programa. ¿Qué cosas acá hay que prestarle atención, ¿sí? Para evitar que uno o alguno de nuestros hijos pueda caer o ser víctima. Está claro que acá la madre, si tenía una adicción, probablemente... Es el nexo conectivo, o sea, a ver, el ser adicto automáticamente te pone en una situación de vulnerabilidad. Sí, que aprovechan sin lugar a dudas. Pero incluso de clases altas, no vamos a mencionar actores que han, de medios cinematográficos que han tenido severos problemas con las drogas, siendo de una clase media alta, no una media baja. La droga atraviesa todas las clases sociales. Pero acá hay que prestarle atención. ¿Perdón? Acá hay que prestarle atención para decir, esto no me gusta, tengo que cuidar a mi hija, a mi hijo de esto. Y primero, el núcleo directo con el cual la chica o la persona está vinculada. Segundo, las redes sociales de los menores. Estamos hablando siempre de menores. Sí. El enfoque lo tengo que dar distinto porque... digamos para cuidar a nuestros hijos, sobre todo. Para cuidar y esencialmente tener un control absoluto sobre las redes sociales, ver todos los alias que una persona puede estar utilizando, limitar tecnológicamente el uso de la telefonía celular, que eso hay mucho software de control. Sí, que es bastante complicado con adolescentes. Pero es bastante complicado, pero a ver, más complicado después es una búsqueda de paradero. O sea, esto es así, porque esto es un caso de técnicamente un femicidio casi de manual, o sea, vínculo previo, vínculo con la familia, la forma en que descarta el cuerpo, que punto uno, no es un depredador sexual tipificado como tal. Y si vos me preguntás, tampoco encaja en la trata de personas, que es hacia donde vos venís orientado. La trata de personas funciona en forma distinta, es más, funciona bajo el principio muy similar a las tríadas japonesas, de las mafias japonesas, en donde se divide en múltiples acciones el trabajo, ¿no? El captador es el captador. El enfriador es el enfriador, el trasladador es el trasladador, no hay nexos conectivos, o sea, se desconectan. Por eso es tan difícil desmontar una red de trata de personas. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a hablar ahora justamente de la ley de víctimas, de su implementación, porque, como les dije, hasta el 2017, el rol de la víctima dentro del proceso penal era prácticamente el de un mero espectador. Vean el informe. ¿Cree que en Argentina las víctimas que sufren delito están bien protegidas? No, porque no hay custodia, no hay policías en la calle. Te pasa algo y después nadie te ayuda a nada. La justicia deja mucho que desear. O sea, estás desamparado. La Corte Suprema es lamentable. Muchas cosas malas que pasan en la Argentina. Y así no hay justicia que se precie de tal. ¿Qué crees que debería recibir una persona que es víctima de delito? Primero, como dice nuestra Constitución, como dice nuestro Código Penal, tener un debido proceso. Alguna ayuda estatal o provincial, municipal, como quieras. Ser defendido. Hagan bien las cosas. Y hacerle un juicio como corresponde. Y que la justicia sea como debe ser. ¿Y confían que la justicia acompaña hoy en día a las víctimas? No acompaña. En muchos casos no. Muchas veces las personas que denuncian quedan en primera línea totalmente expuestas. Denunciar si te vuelve en contra. También depende de otros factores que no tienen que ver con el tema penal. Hay una justicia para la gente con poder, gente adinerada. Sino que también tiene que ver con el tema político. Y otra para los que no lo tienen. María de las Nieves Sánchez Bursomi, ¿cómo estás? Bien, un placer. Contame un poco. Estás complicada, Estoy enferma. Bien. Le pido perdón. A ver, ¿cuáles son los derechos que garantiza la ley de víctimas o que debería garantizar? Como bien vos dijiste al inicio, a partir del 2017 cambió el enfoque y la víctima pasó a ser el centro no solo de los procesos penales de Argentina, sino de Latinoamérica. Y en ese sentido se le dan una serie de derechos que no son taxativos. Es decir,
esos son los básicos que se deben cumplir. Y el primero, que es el esencial del que estaba hablando ahí las personas entrevistadas, es la obligación, el derecho que tiene la víctima que se le tome rápidamente una denuncia. Hoy en día, gracias a toda la tecnología... Volvemos al caso de Agostina, es lo primero que ya no pasó. Claro. Pero, sin perjuicio de eso, que en este caso no pasó, hay un montón de vías que gracias a la tecnología se han implementado con más facilidad, por ejemplo, las líneas telefónicas, o también uno hoy en día puede hacer una denuncia de forma anónima a través de la página del Ministerio Público Fiscal. La tecnología viene acompañando este cambio y viene facilitando este acceso a la facultad que tiene cualquier ciudadano de poder denunciar. Luego de ello es hacer oído, porque yo puedo denunciar y después, bueno, que eso sea oído y sea analizado, como bien decía una persona entrevistada, a través de la norma del debido proceso, que intervenga un fiscal, que intervenga un juez, bueno, y con todo esta lentitud que la ciudadanía percibe, viene también acompañado con el cambio del código, del nuevo Código Procesal Federal, que trae el sistema acusatorio, que justamente trae la desformalización, la oralidad como principios rectores, que justamente lo que hacen es acercar la justicia a todos los actores y a la víctima. Debería ser la más rápida. Debería ser la más rápida. Y se le escucha a la víctima, que esto es un tema muy importante también que vos hablabas al principio, que se la oye, pasa a ser como otra parte más del proceso. Se la escucha, se la tiene en cuenta y se la debe notificar de las resoluciones que impliquen un cierre o cambios sustanciales en la causa en la cual denunció. Sí, y también cuando cambian las condiciones de detención. Exactamente, eso es muy importante porque, sobre todo en delitos graves, en las cuales con pena de prisión, ¿cómo no se va a notificar a la víctima si hay una morigeración? Si cambia el régimen. Ahí hay un debate porque lo que algunos dicen es, bueno, hay que notificarla nada más y en realidad si te van a notificar y no te van a escuchar, la verdad es que... Es una mera formalidad. Claro, para eso no hagas nada, seguimos la misma. Exacto, no. Como bien vos dijiste, tiene que haber una escucha luego de eso, no es... te libro la notificación, se notificó, lo adjunto, se sube la constancia y seguimos el proceso. Tiene que ser entendido como una participación y una escucha activa. El principio de inmediación que trae este nuevo cambio del código viene justamente a eso, la oralidad, la inmediación. Está la víctima ahí, la podemos escuchar, entender sus razones, por qué, y también la víctima puede escuchar de primera mano y no con tecnicismos, por qué se toman y se adoptan las decisiones, que me parece que eso es lo que le da la legitimidad. A veces los fallos se emiten, o las decisiones, o los dictámenes, se emiten en un lenguaje que el ciudadano común, que no tiene el conocimiento legal, no comprende muy bien por qué se llegó, qué quiso decir, por qué lo que él dijo no era delito, lo que denunció, o porque sí, o porque se le dio cierta quantum de pena en vez de lo que solicitó la Fiscalía. Entonces me parece que también el lenguaje, que es lo que ayuda a que nosotros nos acerquemos a la sociedad, es que tanto de una parte del mostrador como de la otra tienen que hablar en un lenguaje que la víctima y las partes que intervienen lo entiendan. Lenguaje claro. Hablando de los derechos del niño, justamente los juzgados de familia lo que a veces realizan como buena práctica remarcar es que se emiten resoluciones que el niño pueda entender para su lenguaje y también la resolución, digamos, más formal. Sí, que es una muy buena práctica porque el niño también entiende por qué, y bueno, obviamente por la Convención de los Derechos del Niño y esto de las víctimas, hay que escuchar al niño sí o sí en los procesos en los cuales es parte. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a hablar ahora un poquito de los laburantes, ¿no? Porque, y vamos de vuelta, se viene el FAL. Se va a implementar a partir del 1 de noviembre, pero bueno, están dando ahí algunos pasitos como para hacerlo avanzar. Vean el informe.
va a funcionar este famoso FAL? Bueno, básicamente esto es un fondo de asistencia laboral que lo podemos definir como una especie de ahorro previo para pagar indemnizaciones. Va a ir a un fondo o fideicomiso a elección del empleador en una cuenta identificada para el empleador. Todo esto va a estar regulado, está en proceso de regulación por la CNB, por el Banco Central, por la Secretaría de Trabajo. Entonces, ese fondo va a ir generando, digamos, un interés y al momento de ser necesario afrontar el pago de una indemnización, de una liquidación, se puede hacer uso o no de ese fondo. Sergio Omar Rodríguez. Entre los enamorados de este pago, los que vienen presentando todo este cambio de sistema, vengo escuchando, ahora tu recibo de sueldo va a ser transparente. Ah, bueno, ¿qué lo van a hacer? ¿En un folio? En un folio va a ser, sí. Porque parece que antes no decía cuánto cobrabas y cuánto te descontaban. No, a ver. Ahora lo que va a decir es cuánto le salís al patrón, para que sepas. Los que vienen con los caramelos de madera levemente espolvoreados por azúcar impalpable, bueno, festejen el recibo de sueldo. Cuando pongan en el recibo de sueldo la que se lleva el empresario, ahí hablemos de transparencia, ¿sí? Porque si no, todo parece que en Argentina tenemos que solidarizarnos con los que ganan guita. Y el que labura y pone el hombro no pasa nada. El que labura es un vago. El que labura... Pero aparte hay una cuestión muy simple. Si el empresario o el empleador no ganara, te despide o no te contrata. Claro, o sea, pero... te contrata porque le generás más de lo que gasta en vos. Sistemático. ¿Sabes cuándo te das cuenta que la situación es grave? Porque yo entiendo que estamos con el Mundial, que estamos con la cabeza... Ahora se va a pasar un elefante rosa. Sí, no, pero a ver, aparte estamos todos esperando la declaración de Adorni y todo muy lindo. Acordate pero... que Patricia Bullrich la spoileó porque ya la iba a presentar hace como 4 semanas. Sí, pero Patricia ya quiere ser presidenta. El país, viste, es como una cuestión muy de espectáculo. Ahora, cuando yo veo que yo estoy con los laburantes, estoy con los empresarios que los escucho, porque ya hay empresarios que se empiezan a quejar, y cuando yo tengo que venir acá y decir y hablar bien del Fondo Monetario Internacional, que puso $1.000 millones hace poquito, porque este gobierno que dijo vino a desendeudar el país, lo está endeudando totalmente, y el Fondo Monetario le puso la plata, porque claro, cuando el problema de la plata, o sea, vos le debes mucha plata al acreedor, ya el problema es del acreedor, no es el problema del deudor. Entonces el Fondo Monetario pone la plata y te libra un informe. ¿Y qué dice en ese informe? Che, guarda porque lo que están haciendo con esto de los despidos profilácticos, ¿qué es un despido profiláctico? Te uso como trabajador, como cosa, porque ya no están hablando del trabajador como un humano, están usándolo como una cosa, y después te tiro por la basura. Eso es el Fondo de Asistencia Laboral. Que yo... Esta columna la titulo el Fondo de Asistencia al Fraude Laboral, porque leí la reglamentación que yo estaba esperando, yo los estaba esperando para ver si iban a corregir lo que no corrigieron en el artículo 17, inciso D, con el fraude que van a hacer con las renuncias negociadas, con los acuerdos, con los mutuos acuerdos, donde el empresario, cuando venga un trabajador y le diga, che, quiero renunciar. Ah, ¿querés renunciar? No, no renuncies. Hagamos la decla jurada. Hagamos la decla jurada. Y si vos ibas a renunciar, te iba a corresponder solo la liquidación final. Pero hagamos la decla jurada, llévate la indemnización, pero dame una parte, ¿eh? Y no va a pedir el 3% el empresario. Le va a decir, che, si vos te ibas a ir sin nada, dame la mitad. Ese fraude está habilitado por un tecnicismo mal hecho, decreto mal hecho, porque son una manga de burros. Los que redactan estas normas no saben nada de derecho laboral. Dicho esto, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Claro, porque ahora hay un detalle importante. Ahora, claro, la indemnización por despido no la va a pagar más el empleador. No. Ahora está en el fideicomiso. La pagan los jubilados, digamos las cosas. Cada vez que escucho fideicomiso, para mí, viste, entra por el oído y el cerebro procesa, te van a cagar. ¿No? ¿Es así? No, es que, a ver,
vamos a decir las cosas claramente, la pagan los jubilados. La plata que antes iba, esa alícuota del 1% para las grandes empresas y el 2.5% que pagan las pymes. Las pymes, mirá cómo te hicieron, pito catalán te hicieron. Vos que necesitabas el Fondo de Asistencia Laboral vas a pagar más que una multinacional que con ese 1% va a poder despedir tranquilo. Pero vos sabés cuánto vas a tener que juntar, ¿sabés cuánto vas a tener que juntar para despedir un empleado y por lo menos mejorar tu rentabilidad mientras este gobierno te funde? Yo te hablo bien clarito porque ya son esos empresarios que empiezan a golpear las puertas, a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que el Fondo Monetario dice que, muchachos, hay fatiga social? Primera cosa que dijo el Fondo Monetario. Segunda cosa que dijo el Fondo Monetario, tienen que focalizar los recortes. ¿Qué dijo? ¿Cómo van a financiar con los jubilados? ¿Cómo van a financiar con los jubilados la plata para despedir gente? Están del moño. ¿Y qué terminó pasando? Porque no lo va a decir el gobierno, pero te lo digo yo. No pudieron implementar el FAL, porque ¿qué dice este reglamento? Que lo van a implementar en noviembre. Y en noviembre, ¿sabés qué puede llegar a pasar? Nada. Lo van a patear y lo van a prorrogar porque no hay plata. No hay plata, dice el Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia, te dice que no hay plata, ¿vos seguís creyendo en el riesgo país, que es de una privada de JP Morgan? Pero estamos todos locos. Mientras tanto, seguimos haciendo ¿qué? Negocio. Porque yo ahora te conté un negocio entre particulares que sería el menos doloso, porque en definitiva gana el empleador, gana un trabajador. Ahora, ¿para qué vamos a juntar plata si no lo vamos a poder instrumentar? Para el negocio de los bancos. Qué insólito lo que acabo de escuchar. Sergio Rodríguez imitando a Milei. No hay plata, no hay plata, no hay plata. No, yo estoy parafraseando a Milei. Claro, imitando a Milei. La verdad, señor, ¿hace cuánto gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, hay el 45%, 50% de los trabajadores que está en negro? O sea, no está registrado, o sea, no tiene recibo de sueldo. Y después se la agarran con el empresario. Es cierto que hay algunos empresarios chanta, pero si no hay empresario no hay trabajo. Acá la verdadera milanesa es que hay una corrupción terrible, que cada vez hay más impuestos y más impuestos. Y no lo dice Sergio. ¿Sabe por qué no lo dice? Como él dijo, yo defiendo a los trabajadores y a los empresarios. Decir a los empresarios que no tengan al trabajador en negro. Esta es la realidad mesa, porque no tiene obra social, no tiene nada. ¿Terminaste? Y una de las cosas que quiero decir, lo que dice el señor ahora, no hay plata, no hay plata. ¿Qué no va a haber plata? Miren la que se llevó a Dorni. Alarcón es recontra peronista, no peronista. Ponele la marcha. Póngale la marcha al Alarcón. ¿Saben por qué? Porque él dice que hay corrupción. ¿Y saben qué dice el Fondo Monetario? Dice, hay sensación de corrupción. O sea que Alarcón es más peronista que el Fondo Monetario. Peronista, todos unidos triunfaremos. Lo están peronizando, no hay plata, lo están logrando. Alarcón dijo hay corrupción y el Fondo Monetario dijo sensación. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario marca de que no podés tener un jefe de gabinete con las manos más sucias que haber tocado el carbón. ¿Se entiende? Te lo tengo que hacer recordar porque te olvidás cuando no hay plata, no hay plata. Yo tengo que hablar de la realidad, por eso tengo que hablar de los empresarios. Sergio Rodríguez se olvida que como abogado laboralista, que hay un 50% de trabajadores sin registrar, doña Rosa, don Carlos, esta y como el problema existe, nos olvidamos de lo que está pasando ahora. Vamos, muchachos, están reventando a ese 44% de trabajadores activos que van a estar metidos en esto. Y no están favoreciendo a las pymes, porque la pyme no va a poder con ese 2.5% financiar un despido. No lo van a poder hacer. Doctor Godivele, acabo de escuchar algo y estoy asombrado. No hay plata, no hay plata. Y vos preocupate, porque vos estás muy cerquita de la jubilación. ¿Sabés lo que te va a quedar de jubilación? Un moño te va a quedar debajo del cheque. Tiro así, tapalo con tiro. Bueno, muchachos, ya está clarísimo. El mercado laboral cada vez peor. No se aplica. O sea, hasta noviembre no tenemos nada. Tiene errores técnicos y se los digo de buena onda. No hay plata. No hay plata, mentira, corrijan, señora. Porque si agarran un abogado con ganas de laburar, ¿dónde están los cámaras van a ver que buscan únicamente a Sergio Rodríguez? No hay plata, mentira. Hay plata y a los que la roban todo. Y a los trabajadores les digo,
que si a vos te piden plata de tu indemnización y vas a renunciar, denuncien, ¿eh? No hay Denuncien, plata. vayan y busquen un abogado, porque esta ley y todas las reglamentaciones que estuve leyendo, ¿saben qué? Los abogados laboralistas y los abogados en con general abogados laboralistas. festejen, celebren, porque va a haber industricidio. Si antes era industria, va a haber industricidio. No hay plata, Ahora tenemos no hay que plata. cambiar el eje de la información. Vamos a hablar justamente de este tema del gemelo digital, porque guarda que esto por ahora viene pasando medio desapercibido. Es un tema bastante complicado el que puede darse sobre la manipulación de los datos de todos nosotros. Vean el informe y hablamos con Agustín Rossi. ¿Qué opina de que el gobierno utilice inteligencia artificial para analizar los datos de las personas? A ver, la inteligencia artificial es algo que se viene utilizando casi en todos lados ya. Depende cómo la utilices, sirve para bien como para el mal, así que no le veo nada de extraño. Inevitablemente tenía que pasar porque es un proceso de evolución de la misma sociedad y de adaptación a la tecnología. No sé hasta qué punto esos datos son ciertos o no, los pueden manipular. No hay mucho más que decir. Lo está utilizando Estados Unidos con este tipo Peter Thiel. En eso se basa, ¿no? En quién maneja la inteligencia artificial, más que qué hacen. Lo peor que puede haber. ¿Y confía de que sus datos hoy en día estén protegidos? En realidad no. No sé si me preocupa más el uso que estén haciendo con eso, ¿viste? La verdad, no del todo porque siempre se puede vulnerar y es algo que siempre se tiene que mantener en constante actualización. No, pero eso hace rato, no es desde ahora. De ninguna manera, ya automáticamente poner el banco ya tiene todos tus datos. ¿Y cree que hoy se respeta la privacidad de las personas? Mirá, si lo ves del lado de la informática, no. Tengo mis dudas como el acceso a los datos es dentro de todo vulnerable. En realidad creo que no las respetamos ni nosotros mismos. Desde el momento que vos estás subiendo algo a las redes sociales, dónde estás, qué comés, con quién te juntás, nosotros mismos nos exponemos a eso. Estamos en comunicación con Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria. Agustín, Juan Pablo Godoy Vélez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Muy bien. Bueno, contame un poco, contale a la gente qué es esto del gemelo digital social, que me parece que no lo tenemos muy claro. Bueno, me parece en el informe que ustedes ponían recién, intuitivamente la sociedad y quienes consultaron parecen tener una mayor claridad de lo que está pasando, ¿no? Sí. El modelo de gemelo digital es un modelo que se utiliza, fundamentalmente se ha utilizado en el sector privado. En realidad es un simulador, por decirlo de alguna manera, se utilizaba en motores y demás, y que ahora el gobierno lo presentó hace 15 días atrás con un videíto de 1 minuto y medio como para aplicar a las políticas sociales, ¿no? Sí. Entonces allí a nosotros se nos ocurrieron una cantidad de preguntas, porque la verdad que fue bastante opaca la información. Yo escuchaba recién atentamente el informe previo y un señor decía, bueno, la inteligencia artificial depende para qué la utilices, para el bien o para el mal, ¿no? Y yo creo que de esto es fundamentalmente lo que se trata, ¿no? En un país en donde las políticas sociales, el gobierno tiene políticas sociales que son fuertemente restrictivas, es muy probable que el modelo digital termine utilizándose también con esa impronta. Es decir, el gemelo digital no es neutro. Eso lo dice claramente la encíclica del Papa León XIV, sino que el gemelo digital depende de quién lo diseña, de quién lo paga, de quién lo financia y para qué es utilizado. Entonces allí aparecen una cantidad de dudas y una cantidad de preguntas. La primera de ellas es la utilización de datos personales. La utilización de datos personales está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Esto qué significa? Que todos nosotros entregamos datos para determinadas actividades. Digamos, usted va a cobrar una jubilación en ANSES y ANSES tiene sus datos personales. Sí. Ahora, usted los entregó para ese fin, no para que sean utilizados para otro fin. Entonces, primera preocupación, la utilización de los datos personales. Por eso nosotros
hemos presentado, además de un pedido de informe, un pedido de acceso a la información, ante la Justicia Federal de Rosario hemos presentado una habeas data, que significa que estén protegidos los datos personales, que se le impida al gobierno utilizar los datos personales para este gemelo digital social hasta que las cuestiones no estén lo suficientemente claras. La segunda cuestión es qué tipo de datos van a utilizar. Porque en las distintas comunicaciones que ha utilizado el Ministerio de Capital Humano, el videíto, un comunicado de 2 páginas y una información extraoficial que surgió por WhatsApp desde la vocería del Ministerio a todos los periodistas, dan distintos criterios, ¿no? En el video dice que van a contratar a empresas de todo el mundo, por un lado. En el comunicado dicen que van a utilizar solamente los datos personales que existen dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y en la comunicación de la vocería dice que van a utilizar no solamente datos que provengan de la totalidad del Estado, o sea, no solamente los que están en desarrollo social, sino en PAMI, en Banco Central y demás, sino también de fuentes privadas. Punto número 1, no sabemos cuáles son las fuentes de datos que van a utilizar. Punto número 2, el comunicado dice que no van a hacer una contratación integral de empresas, de empresas tercerizadas, pero no dice si van a hacer contrataciones parciales. ¿Ququé empresas van a seleccionar? A la de Peter, no es lo mismo la mirada que tiene Palantir que la mirada que tiene, por ejemplo, Anthropic dentro de los modelos de inteligencia artificial. Punto número 3, en ningún momento indican cuáles van a ser las auditorías. ¿Cuál va a ser la auditoría humana, por sobre todas las cosas? Segundo punto, los datos se van a concentrar en un solo servidor. Ese servidor va a estar lo suficientemente protegido, no va a haber filtraciones de esos datos. Bueno, hay una cantidad de preguntas y dudas que nosotros tenemos que nos genera muchísima preocupación. Agrego algo más. El gemelo digital social, que el gobierno lo presenta como único, como la primera vez que se va a utilizar para políticas sociales, se ha utilizado en Holanda, en el año 2021. Y en Holanda terminó muy mal, digamos, no terminó muy mal porque el gemelo generaba estigmatización fundamentalmente estigmatización de los inmigrantes y de los sectores de menos recursos, que eran los que finalmente quedaban afuera de las políticas sociales que tenía el gobierno de los Países Bajos. Eso generó que la justicia lo declarase ilegal y generó claramente una renuncia masiva de todo el gobierno en ese momento. Sí, bueno, acá probablemente lo usen para lo mismo. Aunque no van a renunciar. Si no renunciador, ni menos van a renunciar por hacer esto. Bueno, claramente que parece que las renuncias acá están dadas para los funcionarios de segunda categoría, no para Adorni, por ejemplo. Pero independientemente de esto, lo que yo quiero decir es que estamos en presencia de un hecho que en manos de este gobierno lo que va a generar es fundamentalmente mayores restricciones de las políticas sociales. Porque si usted me dice, mire, estamos frente a un gobierno que ha expandido el universo de políticas sociales, que ha aumentado la cantidad de beneficiarios de esas políticas sociales, pero es exactamente al revés. Es un gobierno que ha restringido las políticas sociales y que la cantidad de argentinos que están siendo beneficiarios por alguna de las políticas sociales es claramente menor. Entonces lo que va a terminar sucediendo es que ese gemelo digital le va a terminar dando resultados cada vez más restrictivos. Y cuando usted se pare y diga, mire, escúcheme una cosa, están dejando afuera esta cantidad de personas de las políticas sociales, la respuesta del gobierno va a decir, no lo decimos nosotros, lo dice la inteligencia artificial, lo dice el gemelo digital que estamos utilizando. Sí, bueno, entonces, pero lo que pasa es que es una situación a esa gente ahora a no mi van a... criterio de muchísima gravedad. Por eso nosotros nos ocupamos desde el primer momento, ¿no? Como dije recién, presenté un pedido de informe que todavía no fue tratado, presenté un pedido de acceso a la información que todavía no fue respondido, presentamos una acción de habeas data ante la justicia federal, que la justicia está actuando porque ya lo admitió la jueza y lo trasladó para que el fiscal determine, y junto con la diputada Teresa García lo que hemos hecho es citar a la ministra de Capital Humano para que explique, porque la verdad es que las comunicaciones han sido deficitarias y contradictorias entre sí.
Seguramente. Ahora, lo que pasa es que el gobierno lo que planea es que los que se queden afuera de las políticas sociales van a quedar incluidos de vuelta porque con el Superrigi van a generar reactivación económica y un montón de empleo. En realidad es una automatización de contrainteligencia. Déjalo, por favor, responda. El Superrigi ha quedado absolutamente claro que está destinado fundamentalmente para todas estas empresas de inteligencia artificial. Lo ha dicho, nosotros se lo preguntamos al funcionario que mandó el ministro de Economía a la Comisión de Industrias y de Presupuestos alrededor del Superrigi. Yo le pregunté taxativamente, le dije, mire, Palantir está incluido dentro de las empresas que pueden ser beneficiarias con este Superrigi. Le pregunté si Palantir había hecho lobby para este Superrigi, dijo que no lo conocía Palantir, que no sabía cuáles iban a ser las empresas, y al otro día el ministro Caputo, reivindicando un artículo que publicó el presidente Milei con el ministro Sturzenegger en el Financial Times, explicita claramente que el Superrigi va a estar destinado fundamentalmente para estas empresas de inteligencia artificial. Y ahí le aparece otra problemática, digamos, ¿no? Porque el presidente Milei en ese artículo dice que las empresas de inteligencia artificial van a poder trabajar en la Argentina sin ningún tipo de regulación. Ni Trump está haciendo eso. Trump está volviendo sobre sus pasos y exigiendo mayores niveles de regulación de la IA. Pero en el caso del Superrigi y en el caso de estas empresas tenés dos problemas. Primero que son altas consumidoras de energía eléctrica. Como son altas consumidoras de energía eléctrica, el proyecto de ley del Superrigi no dice si las inversiones adicionales que haya que hacer en energía eléctrica para suministrar a estas empresas van a estar a cargo del Estado o van a estar a cargo de las empresas que van a hacer las inversiones. Nosotros creemos que como no lo dice, van a estar a cargo del Estado, o sea que lo vamos a pagar todos los argentinos. Y en segundo lugar, el uso del agua. Ustedes saben que estos servidores tienen que estar en lugares de baja temperatura y que utilizan permanentemente agua para hacerlo suficientemente refrigerado, que también allí estamos usando un recurso natural absolutamente valioso, casi un recurso humano, más que un recurso natural. Entonces, todo está concatenado con todo, digamos, ¿no? Está con el gemelo digital, con la presencia de este señor de Palantir en la Argentina, con el anuncio del Superrigi y el reconocimiento por parte del gobierno que está destinado fundamentalmente para estas empresas. En el medio yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que hizo el Papa León XIV con la presentación de la encíclica Magnificat Humanitas, porque no solamente pone a la Iglesia describiendo una situación, sino que se involucra. Ustedes fíjense, préstenle atención a la foto esta, de cuando el Papa presenta la encíclica, la hace al lado del fundador de Anthropic, de uno de los fundadores de Anthropic, que está diciendo, y lo volvió a repetir en un documento oficial Anthropic esta semana, que lo que están haciendo ellos con inteligencia artificial, los algoritmos que están construyendo, llegan a un momento que están generando situaciones que ni ellos mismos, los fundadores, controlan. Claro. Llegó a decir que están generando situaciones o que están viendo reacciones que se asemejan o que podrían ser asimilables a sentimientos. O sea, a sentidos, digamos, de los seres humanos. Sí, claro, entonces, hay varias pruebas donde trataron de... Es un debate mucho más largo, mucho más amplio, que es decir, la humanidad, y dentro de la humanidad, los argentinos vamos a construir las futuras sociedades con un pilar basado en el humanismo o con las exigencias que te plantean estos señores tecnooligarcas, tecnofeudales, que son los que quieren, los que están construyendo, que imaginan un mundo sin Estado, un mundo sin impuestos y gobernado fundamentalmente por ellos. Muy bien. Agustín, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca qué es lo que sucede con el Habeas Data. Bueno, muchas gracias por usted, por esta comunicación. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, una de las pruebas que se hicieron con las inteligencias artificiales es ver qué pasaba cuando suponían que iban a ser apagadas y la mayoría trataban de copiarse en otro servidor y demás, con lo cual sí, se desmadra el tema. Vamos a ir a un breve corte y volvemos para cerrar el programa.
Alarcón. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, tus ojos ciegos bien abiertos. Esta letra del Indio Solari habla de la psicopatía y la paranoia de la droga. Indio Solari, no vas a estar Solari en el cielo, vas a estar con Dios, con el Papa Francisco y con Maradona. Que en paz descanse. Rubén, te corté ahí cuando querías hablar entre Palantir y todas estas cosas que nos escuchan por todos lados. ¿Qué querías decir? Y lo que quería decir que esto en realidad es la automatización del aparato de contrainteligencia. Es automatizarlo directamente, que el presidente levante un teléfono y diga, ¿quién es la información de tal? Y le arman la carpeta en 5 minutos. 5 minutos reloj. A ver, con el agravante de que te pueden dar una orden de escucha que hasta ahora la CIDE en OJ o observaciones judiciales necesita orden judicial mediante para activar el pinchar los teléfonos, como se dice en la jerga. Sí. Con una compañía del tamaño de Palantir y otra de Google, con activar el asistente te escuchan lo que tengas lo que estés haciendo a la hora. Claro, ya no solo tus conversaciones telefónicas, sino tus 24 horas. El micrófono ambiental las 24 horas. Y con la inteligencia artificial te lo procesan todo en minutos. E incluso pueden utilizar palabras claves, como ya se venía utilizando desde las épocas del atentado de las Torres Gemelas. Sí. La detección de palabras claves para la orientación de las agencias de inteligencia que buscan prevenir los atentados. Pero en un país sudamericanos puede ser una cosa es que una cosa es buscar las palabras clave para prevenir un atentado. No me parecería mal, ¿sí? Está claro que siempre la seguridad y la libertad están en pugna. Te recuerdo, para terminar, cortita, redondeo, que el expresidente Macri llega a la presidencia procesado por un juicio de escuchas, que le costó el puesto a 2 jueces provinciales, federales. Muy bien. Gente, muchísimas gracias. De este gobierno son fácilmente infiltrables el expresidente. Sí. Muy bien, nosotros nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. No se muevan de la pantalla que arranca Modo Film.